Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No tengas miedo. La iglesia, año tras año, pierde creyentes, sobre todo en Europa, donde floreció la cristiandad. Hoy en día muchos laicos profesan una fe a la carta, otros por no tener una formación adecuada se van dejando llevar por ideologías y terminan abandonando la fe de la iglesia. Por esta razón, hoy en No tengas miedo, nuestro tema será: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y hemos invitado al padre Javier Olivera Rabasi, él es sacerdote de la Orden de San Elías, abogado, doctor en filosofía y en historia. Es fundador del sitio católico Que no te la cuenten, destinado a la apologética histórica y contrarrevolución cultural. Padre, gracias por estar aquí en este programa No tengas miedo. Muchas gracias por invitarme, Ana. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, padre. Bueno, padre, voy a iniciar este programa, si le parece, con la siguiente cita bíblica en Lucas 18:7, nos dice lo siguiente: y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aun cuando los haga esperar. Os digo que hará justicia prontamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Padre, es claro que va a haber una segunda venida de Cristo, pero con el mundo que tenemos hoy en día, con tanta perversión, abortos, en donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, ¿usted cree que cuando vuelva Jesús hallará fe en la tierra? Fe va a encontrar, pero muy poca parece. ¿Por qué, es justamente es justamente lo que se plantea no solamente en el Evangelio que recién citó, que es digamos, uno de los tantos pasajes en los que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la segunda venida, sino que también se nos habla en el Apocalipsis, de esto que va a haber un momento, el momento final, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el juicio universal, que es lo que decíamos en el credo, ¿no? Que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, donde se nos dice en el catecismo justamente esto, que el mundo va a pasar por una prueba muy grande, que es una gran apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía o apostatar? Es renegar de la propia fe, de la fe católica en este caso puntualmente. Y por eso la pregunta retórica de Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice esto de que cuando venga el Hijo del Hombre va a encontrar fe en la tierra, implica una respuesta que es muy clara, o sea, va a encontrar muy poca fe. Y bueno, es lo que en muchos momentos de la historia, al menos parece que sucedió, al menos en aquello que se llamó la cristiandad, ¿no? Aquello que hoy llamamos Europa, ¿no? Los países que estaban reunidos en la fe católica, o estaban aunados por la fe católica. Y esto de la segunda venida de nuestro Señor, que no sabemos puntualmente cuándo va a ser, o sea, puede ser mañana, puede ser dentro de 2 meses, o puede ser dentro de 2000 años, no lo sé, o de millones, ¿no? Quién sabe. Va a estar precedido por algunos signos. Uno de estos signos es esto de una gran apostasía, una iglesia con muchos quizás bautizados, pero con pocos creyentes o con pocos cristianos verdaderos que viven realmente con radicalidad el Evangelio. Y bueno, es eso lo que siempre la teología católica ha enseñado respecto de la segunda venida. No se sabe cuándo va a ser, hay signos, pero uno de estos signos es este, ¿no? De que va a haber bastante poca fe, o verdadera fe, mejor dicho. ¿Cómo podríamos nosotros como católicos prepararnos para esta segunda venida, padre? Sin saber cuándo va a llegar, pero pues es bueno estar preparados. Sí, es que uno tiene que prepararse a la segunda venida como una fiesta, no con temor y con temblor. Uno tiene que estar preparado para la muerte con temor y temblor, como dice San Pablo. Pero para la segunda venida, el mismo Jesús lo dice en los evangelios, ¿no? Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerra, ¿no? Se te está hablando ahí en el famoso
apocalipsis sintético o resumido, está hablando justamente frente a las murallas del templo de Jerusalén, ese majestuoso templo de Jerusalén, y está hablando de tanto de la destrucción del templo como de la segunda venida. Entonces, cuando oigáis hablar de estas cosas, dice Jesús, levantad vuestras cabezas, ¿no? Alegraos porque está pronta vuestra liberación, que es lo que los primeros cristianos decían. Los primeros cristianos veían como inminente ya la segunda venida. Decían, Maranatá, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y es por eso que un católico debe prepararse a esa segunda venida con enorme alegría, ¿no? Como quien va a un banquete de bodas, no con temor, escondiéndose en una cueva o abajo de la tierra o en un búnker. Al contrario, o sea, es como una novia que quiere ver a su esposo, o sea, eso es la iglesia. La iglesia es la esposa del esposo. Entonces, qué mayor alegría tiene que haber una esposa que ver a su esposo. Bueno, y después sí, para el fin de nuestra vida, el fin de nuestro tiempo, o sea, de nuestra vida mortal, uno debe estar muy preparado, significa en gracia de Dios, confesado, intentando haber vivido lo mejor posible su vida cristiana, porque se nos va a pedir cuenta, eso lo sabemos por fe, ¿no? Sí. Padre, ¿qué opina de que la Eucaristía sea distribuida por ministros extraordinarios, que hoy en día más que extraordinarios son ordinarios, cuando las normas indican en la instrucción Redemptionis Sacramentum que esto se debe dar solo donde la necesidad lo requiera? Bueno, los ministros extraordinarios de la Eucaristía en muchos lugares hoy son los sacerdotes. Porque uno ve que en una misa, habiendo no mucha gente y no habiendo necesidad, el sacerdote consagra el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre, y resulta que después, en vez de distribuir la comunión, se sienta y deja que pase un par de personas, señoras o señores, con la mejor buena intención, y capaz que son súper santísimos, digamos, nadie está negándoles eso. Pero aquello que debería ser extraordinario para casos extraordinarios puntualmente, hoy se transformaron en ordinarios y al revés. El que es el ministro ordinario de la comunión, de los sacramentos, puntualmente la administración del sacramento, que es el sacerdote y eventualmente un diácono, hoy son extraordinarios. Es decir, se ha cambiado justamente no solamente la ley, sino el espíritu de esa ley. Supuestamente los ministros extraordinarios de la Eucaristía sirven para eso, para momentos o para situaciones extraordinarias donde el sacerdote no puede llegar. Entonces uno dice, bueno, a ver, hay lugares donde el cura no llega porque hay una enorme carga pastoral, lugares enormes, gigantescos en cuanto a población, y bueno, entonces algunos deben acompañarlo o ayudarlo, mejor dicho, a distribuir la comunión a los enfermos. De modo distinto no podría llegar nunca un sacerdote. Entonces, bueno, ahí se utilizan los ministros extraordinarios. En aquellos lugares donde no hay sacerdotes. Yo conozco una congregación de monjitas muy buenas que tienen como carisma ir a aquellos lugares donde no hay ningún sacerdote, lugares lejanos, miles de kilómetros, donde no hay cura. Ellas se dedican a esto. Entonces, ellas son un respeto enorme, tienen estas monjitas por la Eucaristía, son ministros extraordinarios de la Eucaristía, porque no está el ministro ordinario. Pero hoy por hoy, en muchos lugares, lamentablemente, lo ordinario pasó a ser extraordinario y al revés. Así es, Padre. Padre, otra expresión de la pérdida de la fe podrían ser algunas iglesias que no guardan la sacralidad y la centralidad en nuestro Señor, cuando muestran detrás del altar imágenes o pinturas abstractas y en el peor de los casos tratan de esconder los sagrarios, haciendo más visible la pintura que al lugar sagrado. ¿Qué opina de esto? Sí, yo no sé si puntualmente es la pintura, pero se ha quitado la centralidad de la Eucaristía, eso sí es verdad, ¿no? O sea, en muchos lugares, incluso contra el derecho canónico, se ha quitado del centro de nuestras vidas lo que es más importante, que es justamente Jesucristo, ¿no? Por eso es cuando uno pasa frente a una iglesia, se señala de la cruz, cuando uno entra en una iglesia, habitualmente está rodillas y está la lucecita encendida, ¿no? Que es la presencia real de Cristo.
pero a veces es como que Cristo lo hicieron jugar a las escondidas, ¿no? Exacto. sin que él lo quisiera. Uno a veces en una iglesia y dice, ¿dónde estará el Santísimo? Y está en el lugar menos pensado muchas veces. Exacto. Y sí, y eso en parte, no digo por culpa de la pintura, capaz que puede ser no sé, la Capilla Sixtina, que esté representada, lindísima, pero sí en gran parte porque el templo en muchos momentos, en muchos lugares ha pasado a ser más que el lugar donde se va a adorar a Dios, es el lugar del encuentro del pueblo, ¿no? El encuentro del pueblo de Dios. Y entonces, bueno, solamente hay sacralidad, dicen algunos, si hay pueblo. Si no hay pueblo, no hay lugar sagrado, ¿no? Al punto tal que algunos sacerdotes, si no hay pueblo, no celebran misa, por ejemplo. O sea, sí. Estar solo sin... Ahora, por ejemplo, la famosa cuarentena, todo esto que estamos viviendo con el tema este tema del COVID y qué sé yo, hay sacerdotes que tienen que celebrar misa solos porque no tienen misa con pueblo, digamos, ¿no? Y algunos que no celebran misa. Pero porque les han enseñado mal, porque creen que si no está la presencia del pueblo, creen que entonces no es necesario hacer la misa. Entonces, bueno, está todo este tema del encuentro, de la cultura del pueblo, de la cultura del encuentro, que si no hay, es un error, ¿no? Es un error bastante grosero. Claro. ¿Cree usted que esto haga parte también de la teología de la liberación que se ha llevado a cometer este tipo de actos? Sí, más que la teología de la liberación, yo diría uno de sus hijos, ¿no? La teología latinoamericana de la liberación, en primer lugar, no es teología, porque no une a Dios. En segundo lugar, no es latinoamericana, porque fue creada en Alemania. Y en tercer lugar, no libera, sino que esclaviza a la gente, al punto tal que a muchos lo ha llevado a la guerrilla, ¿no? En muchos lugares, en Colombia, en Brasil, aquí en Argentina, en Uruguay. Y uno de los hijos bastante más elementales de la teología de la liberación es justamente una llamada la teología del pueblo, ¿no? Hoy muy mentada. Y una de estas habla justamente de estas cosas, ¿no? De ese pueblo que está peregrinando en el desierto, como el pueblo de Israel que se escapaba de Egipto, y entonces, bueno, es como que Dios habita en el medio del pueblo, ¿no? Y si no está el pueblo, no está Dios. Claro. Más o menos esa es la idea, pero que después tiene sus consecuencias en esto que decíamos antes, ¿no? En que en realidad Jesucristo, sí, bueno, es importante, pero es uno más, es un hermano nuestro. Por eso, bueno, el hermano nuestro puede estar allá en una capilla alejada, ¿no? No hace falta que esté en el centro. Sí. Padre, ¿se puede ser católico y marxista a la vez? Lo digo porque hay muchas personas que defienden el marxismo pensando en la miel con la cual entra el marxismo, que es ayudar a los pobres. Bueno, se puede ser católico y marxista a la vez, como se puede ser idiota y hermoso a la vez, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Son dos cosas contradictorias per se, al punto tal que fue condenada la ideología marxista como una ideología intrínsecamente perversa, porque en primer lugar habla de que la religión es un opio, el opio era como si fuera la marihuana, digamos, de ahora, algo que te adormece, te estupidiza, te esclaviza, ¿no? Entonces, justamente el marxismo plantea eso, la religión es el opio de los pueblos. Y una de las religiones que más adormece a la persona, según los marxistas, es el cristianismo, que nos lleva a esta dialéctica de patrón y esclavo, después con el tiempo padres e hijos, estudiantes y profesores, hoy hombre y mujer, hoy todo lo que estamos viendo con el tema del marxismo cultural es esto, no. Algunos románticos marxistas, digamos, que se han quedado en la tontera de lo que era el comunismo clásico, plantean todavía esto de los opresores y oprimidos. Pero hoy por hoy tenemos gobiernos, entre comillas, de interliberal, ¿no? Pero con una ideología de marxismo cultural galopante. Eso se ve en muchos países hoy por hoy en Occidente, ¿no? Sí. A ver, en España, en Argentina, en otros lugares tenemos supuestamente gobernantes, entre comillas, de tinte más bien liberal, pero que con un marxismo cultural tremendo. No se puede.
no se puede ser marxista y católico al mismo tiempo si uno quiere ser coherente. Ahora, si uno quiere ser un esquizofrénico, bueno, se puede todo, ¿no? Muy bien, padre. Padre, ¿cree usted que una misericordia sin justicia, de la cual tanto se nos habla en estos últimos días, realmente está acercando a la conversión a las personas? ¿Esta misericordia de la que se nos habla sin justicia? Las virtudes no se pueden oponer, sino hay algo que no es virtuoso, ¿no? Entonces en Dios no se opone la misericordia con la justicia, no se opone no sé, la prudencia con la mansedumbre, o no se pone, en fin, las virtudes, y tampoco con nosotros. Bueno, nosotros no porque un papá sea justo, deja por eso de ser misericordioso, ¿no? Entonces, cuando en el mundo moderno, hoy, en muchos lugares de la iglesia se habla de que hay que ser más misericordioso, lo que en realidad se está queriendo decir es que hay que permitir que cada uno viva su religión como quiera. Esto hay que decirlo de modo muy claro, muy sencillo. Entonces, una cosa es justamente amar al pecador y odiar al pecado, y otra cosa es intentar justificar mi propio pecado por medio de esta supuesta misericordia, ¿no? Justamente porque Dios es justo, también es misericordioso, y porque es misericordioso, también es justo. Si un papá o una mamá que tiene que corregir a sus hijos, ¿no? O a su hijo que se mandó una cosa mala, le termina fomentando un vicio en pos de una supuesta misericordia, en realidad está cometiendo una de las mayores injusticias, porque le está haciendo un mal. No está diciendo la verdad, no está corrigiendo el error, no está llevando por la senda del bien, digamos, ¿no? Es por eso que hoy por hoy, cuando se habla mucho de esto, hay que ser misericordioso, sí, totalmente de acuerdo. Sí, pues, Señor, en todo el Evangelio de San Lucas uno se encuentra con todas las parábolas de la misericordia, lindísimas, ¿no? La más conocida, quizás por muchos, es la del hijo pródigo, ¿no? Sí. Pero la misericordia no impide que Dios también sea justiciero, y nosotros lo mismo, mucho menos tergiversando la verdad, corrompiendo los mandamientos, o eligiéndolos como a la carta, como que bueno, yo elijo este y este lo dejo de lado. Es una enorme injusticia, y es una enorme falta de misericordia, porque una de las obras de misericordia es justamente corregir al que se equivoca. Sí. Y entonces... sí. Se olvida prácticamente la última parte en esta cita bíblica en donde se nos dice, vete y no peques más, que llegan hasta donde yo tampoco te juzgo, pero se olvida la última parte. Bueno, sí, es la parte, es el texto puntual de la Magdalena, ¿no? Exacto. Mujer, ¿dónde están los que nos acordamos de esa parte? Que no, la quieren apedrear por ser prostituta. Magdalena probablemente de familia rica, hermana de Santa Marta y de San Lázaro, o sea que probablemente hacía eso no por necesidad, sino por gusto, digamos, ¿no? Y bueno, la quieren apedrear porque era la ley de Moisés. Y mujer, ¿dónde están los que te acusan? Después de que le diga Jesús a los judíos, que empezaron a ir los más viejos primero porque tenían más pecado, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor. No, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No le dijo, bueno, yo tampoco te condeno y hasta adelante, de vuelta a seguir fornicando y destruyendo familias, yendo como prostituta. No, porque nuestro Señor buscaba la salvación. O sea, lo que quiere el Señor es que todos lleguen al conocimiento de Dios y se salven, no que se condenen, ¿no? Bueno, pero sí, hoy en el mundo que estamos viviendo, algunos entienden mal o se les han caído un par de páginas del Evangelio. Así es, padre. Padre, ¿cree usted que la apostasía que se vive en los últimos tiempos es como la peor de la historia? Bueno, es de la más complicada, porque el padre Castellani, acá, no sé si acá lo tengo, ahí no sé si lo llegan a ver. Acá está atrás, perfecto. Ajá. Bien, está el padre Castellani, está escuchando atrás, así que no me va a dejar mentir. El padre Castellani decía que al final de los tiempos, la Iglesia Católica iba a padecer de la misma enfermedad que la sinagoga en tiempos de Cristo. Jesús acusa a la sinagoga de haber transformado la religión de su padre
en tradiciones de hombres, ¿no? Les dice esto: habéis transformado la religión de mi padre en tradiciones de hombres. Y por eso el padre Castellani dice que al final de los tiempos, en la segunda venida, la iglesia, que es la nueva Israel, o sea, digamos, entre comillas, la nueva sinagoga, digamos, por decirlo de alguna manera muy análoga, va a padecer de la misma enfermedad que padeció la sinagoga en tiempos de Cristo. Va a ser una cáscara vaciada de su contenido. Entonces va a haber un montón de tradiciones que son tradiciones de hombres. Y por eso va a ser también la más dolorosa, porque muchos de Jesús lo va a decir también, ¿no? Llegará el tiempo en que seréis perseguidos, ¿no? Pensando que están haciendo un servicio a Dios, ¿no? O sea, los verdaderos cristianos van a ser perseguidos por aquellos incluso que son de su propio palo, de su propia parentela, ¿no? Pensando que que están haciendo bien, ¿no? Cuando en realidad algunos van a estar siguiendo algunos como en aquel tiempo, en tiempos de Cristo, una falsa sinagoga, ¿no? Y en tiempos de los últimos tiempos, una falsa iglesia, ¿no? Una iglesia en la que va a haber muchísima mezcla de trigo y cizaña, muchísima mezcla. Bueno, también está la parábola, ¿no? La conocemos. El trigo y la cizaña son muy parecidos, hasta que crecen y uno crece más que otro, entonces uno se da cuenta qué es lo falsificado, ¿no? Mientras tanto estamos mezclados. San Agustín también hablaba de este tema en la ciudad de Dios, ¿no? Que algunos que están en la ciudad de Dios, o que mejor dicho, que viven en la ciudad de Dios, en realidad pertenecen a la ciudad del mundo. Y decía algo más, que algunos de los que viven en la ciudad del mundo, en realidad pertenecen a la ciudad de Dios sin saberlo. Hablando de persecución, padre, ¿cree usted que ya inició la persecución en la iglesia? Y en muchos casos sí, porque uno ve que católicos buenos son perseguidos, o que católicos a secas son perseguidos, en primer lugar, en muchos lugares lejanos, de Oriente, en China, hay persecución a los católicos todos los días, que los medios de comunicación no dicen, ¿no? Y en segundo lugar, también en algunos casos, dentro de la Iglesia Católica, por algún sector equivocado, que en vez de seguir lo que manda la Iglesia, mandan seguir tradiciones de hombres, han intentado perseguir a algunos laicos, sacerdotes, incluso en algunos casos obispos, que sin juzgar las intenciones de los que los hayan hecho, ¿no? pero que sí, que claramente, ¿no? No es ninguna noticia esto de que hoy por hoy hay una enorme división en la iglesia. Vaya uno hoy a decir, por ejemplo, en un lugar como Alemania, que el matrimonio es de varón y mujer. A ver, ¿qué diría algún obispo alemán un poco desorbitado? Le va a decir que está en contra de la ideología de género. Y uno le va a decir como sacerdote, pongámosle, pero si está en el Evangelio, está en el Catecismo. No, pero usted tiene que saber que hay que ser misericordioso, lo van a decir. Que estamos acá en un camino que hay que intentar ayornarnos al tiempo presente. Claro. ¿Cree, padre, que estamos cerca de vivir un cisma en la iglesia? ¿O ya lo estamos viviendo? Yo no creo que estemos cerca. Yo creo que estamos viviendo uno, pero no se dan cuenta algunos. No se dan cuenta. O sea, si la historia continúa con el tiempo, ¿no? Si hay todavía historia de acá dentro de 50 años, yo creo que este periodo que estamos viviendo se va a ver como un periodo de cisma en la iglesia. Que como todos los periodos cismáticos, en el momento uno no se da cuenta, o no se da tanta cuenta, porque la historia no la juzga con más tranquilidad, como para atrás, como en nuestras vidas. Mira lo que pasó, ahora entiendo, ¿no? Pero por eso cuando pasa el tiempo, vamos a ver que probablemente este periodo de tiempo que nos tocó vivir ahora a nosotros, lo veamos como un tiempo de gran crisis y de rotura. Si hoy vemos que hay algunas conferencias episcopales en el mundo que plantean una fe y otras que plantean una fe distinta. Basta con ver lo que pasó en los últimos 2 años, 3 años, con los últimos sínodos, ¿no? Pero no hace falta ser un súper teólogo, un súper observador de la realidad para darse cuenta, es leer los diarios, ¿no? Claro. Una división, los periodistas que son ateos, que no tienen mucha idea ni nada, te hablan de una división dentro de la iglesia, entonces uno tampoco puede cerrar los ojos y decir acá no pasa nada.
Desde el mismo confesionario se vive el cisma, en donde si nos confesamos con un sacerdote nos dice esto es pecado, pero vamos a donde el otro y dice no sea fundamentalista, que eso no es pecado. Pero claro, yo en mi caso supuestamente para muchos soy un troglodita, un fascista, un conservador, qué sé yo, cualquier cosa, me pueden decir lo que quieran. Y otro será un progresista, tolerante, liberal, qué sé yo. Pero en realidad deberíamos tener todos aunque tengamos estilos distintos, porque Dios no es comunista, entonces a todos nos ha hecho distintos, aunque tengamos estilos distintos de trabajar, pongamos sacerdotalmente, todos debemos decir la doctrina que no es mía, sino que la del Evangelio, la del catecismo. Yo no voy a decirle que un cura es apóstata porque no usa sotana. Me encantaría que usara sotana, que se vistiera como sacerdote porque está mandado, pero pongámosle que no recibe esa formación. Pero tiene las ideas claras, entonces es un buen pastor, bueno, bendito sea Dios, que al menos confiesa, celebra misa, va a ver los enfermos, bautiza, hace los matrimonios, pero en muchos casos uno se encuentra con que lo que usted dice, que uno va a una parroquia y escucha una homilía y va a otra y escucha algo totalmente contrario, nada que ver, o sea, como si fueran dos religiones distintas. Ahora aún hemos encontrado lugares al que el confesionario ya no se le dice confesionario, sino sala de escucha. Ah, qué bueno, sí, sí. Sí, así es. Con la situación actual del COVID-19, ¿qué consejo le podría dar a aquellos católicos que tienen miedo de volver a la iglesia y más aún comulgar en la boca? Bueno, yo creo que cuando pase el tiempo vamos a encontrarnos con dos posturas distintas de parte de los católicos, que ya aún lo viene viendo. Ya, al menos aquí han pasado ya 3-4 meses, y hace 3-4 meses que uno como cura está dando vueltas y girando con el auto y visitando gente y llevando la confesión, viendo enfermos, la comunión. Yo creo que esto es una enorme purificación, va a ser una enorme purificación para muchísimos católicos. Para aquellos que eran más bien tibios y que se les dio la opción para no ir a la Santa Misa el domingo, ¿a qué me refiero con un católico tibio? Un católico que más o menos, a ver, se confesaba cada tanto, iba a misa los domingos como cuando podía realmente, intentaba mal que mal, estaba casado, ser fiel a la esposa, al esposo, tener más o menos los hijos, esas cosas normales, digamos, ¿no? Pero que iba con cierto pesar a la iglesia y que con cierto pesar también se ponía a rezar. Yo creo que ese difícilmente vuelva después a la práctica de los sacramentos, me parece a mí. Es decir, la gente se ha ido acostumbrando también al tema de las misas, entre comillas, por internet, que no existen. La misa por internet no es válida, ni es misa, es una imagen como la que están viendo ahora la gente de nosotros, digamos, no somos nosotros, ¿no? Es una imagen. Y después a esa gente que ahora más bien tibia, difícilmente uno después la lleve de vuelta al sacramento. Se van a acostumbrar, se van a ver acostumbrados. Primera postura. Y la segunda, aquellos que no eran tibios, sino que eran realmente fervorosos, creo que se van a volver más fervorosos aún. Es un tiempo de muchísima vida, o sea, que permite mucha vida interior si uno los aprovechó al tiempo, no se estuvo viendo todo el tiempo Netflix, entonces bueno, está perdido. Pero si aprovechó realmente un tiempo durante el día a la lectura, a la oración, a la vida cristiana, a las virtudes cristianas domésticas, de la vida familiar, hay matrimonios que se han terminado de conocer en tiempo de cuarentena, no se conocían, hacían 20 años que estaban vivos y viviendo juntos, quiero decir. Hay papás que han conocido a sus hijos en tiempo de cuarentena y los han reconocido, digamos, ¿no? Entonces hay varias cosas que uno, como siempre, dice San Pablo, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, bueno, puede ser una cosa muy positiva. Pero yo creo que están estas dos vías, ¿no? Estos dos tipos de hombres con los que nos vamos a encontrar después, que es una purificación, una gran purificación también. Y respecto de la comunión, la verdad que yo hasta ahora, yo soy medio
bruto para estas cosas, no conozco mucho, no conozco casi nada de medicina, pero no he encontrado ni grandes contagiados, y eso que he estado confesando a gente que ha tenido o que tiene coronavirus y todo, digamos, me parece que es un poco más exagerado de lo que debería ser, ¿no? Muy bien. Hablando de misa, padre, ¿por qué razón la misa se tiene que vivir con solemnidad y no como si fuera una fiesta llena de aplausos? Bueno, porque lo que estamos viviendo es justamente la reactualización de lo que sucedió en el sacrificio de la cruz, ¿no? Dice la escritura que hay un tiempo para todo, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, y también hay un tiempo para estar en silencio y un tiempo para estar hablando, cantando, o de fiesta, digamos, ¿no? Entonces, justamente si uno reconoce que en el mismo sacrificio de la misa se reactualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual yo me uno no solamente a Dios mismo, sino a toda la iglesia que se encuentra, la llamada iglesia purgante en el purgatorio, la iglesia militante acá en la tierra, ¿no? El cuerpo místico de Cristo y la iglesia triunfante allá en el cielo, entonces tengo que tener un cierto grado de concentración, le tengo que dar un cierto respeto, una cierta solemnidad, y por eso también mi postura corporal tiene que intentar mostrar un poco lo que es mi postura espiritual, o sea, lo que es, como nosotros somos una unión de alma y cuerpo, una unión sustancial de mi cuerpo, mi modo de expresar mis pasiones, mis emociones, mis pensamientos con mi cuerpo, tiene de algún modo mostrar lo que son mis pasiones, emociones y pensamientos en mi alma, ¿no? Porque somos eso, somos una unión sustancial de mi cuerpo. Entonces, de ahí que cuando uno vaya a la Santa Misa, cuando uno oiga la misa, participe de la misa, tiene que intentar hacerlo con el mayor de los respetos posibles porque estoy asistiendo al sacrificio de mi Señor en la cruz, ¿no? Sí, también el sacrificio de su muerte en la cruz y también de su resurrección, pero puntualmente lo que se está haciendo ahí es ofrecer al Cordero, que está matándolo por mí, por mis pecados. Después eso no significa que sea triste o que sea una pacata, una anticuada. Hay momentos para fiesta también, está perfecto. Pero a ver, yo siempre digo lo mismo, que cuando uno va al baño, va a hacer lo que hace en el baño, ¿no? Y cuando uno va a la cocina, va a hacer lo que uno hace en la cocina. Y cuando uno va a la iglesia, va a hacer lo que uno hace en la iglesia. Y cuando uno va a una fiesta, va a hacer lo que uno hace en una fiesta. Nadie se pone a cantar, nadie se pone a bailar el Salve Regina, ¿no? Pone música divertida para bailar. Pone sana y divertida música, pero hay un tiempo y un lugar para todo. Muy bien, padre. Padre, en su libro, que no te la cuenten, tomo 3, aquí lo tengo, hay un capítulo llamado Cuando la homosexualidad era pecado. ¿Cree usted, padre, que lo que antes era pecado, hoy en día ya dejó de serlo? Bueno, como muchos de los títulos de que no te la cuentan es una ironía, ¿no? Entonces, sí. Ese título, Cuando la homosexualidad era pecado, está encabezando el capítulo dedicado a una obra de San Pedro Damián, un obispo y doctor de la Iglesia de allá del siglo XI, que escribió uno de sus libros llamado así el Liber Gomorrianus, ¿no? El libro acerca de los habitantes de Gomorra, esta ciudad junto con Sodoma y Gomorra, que fue quemada por sus perversiones, ¿no? No, claramente, que lo que antes fue verdad, hoy no puede ser mentira ni puede estar aceptado. Lo que antes fue malo, hoy no puede ser bueno y viceversa, porque simplemente Dios no se contradice y la realidad misma no se contradice. O sea, es como el mundo lo quiere ver. Tal vez el mundo lo quiere ver así, pero no es lo que quiere Dios. Claro, pasa que el problema hoy no es tanto un tema religioso en cuanto a eso. Hay un problema más profundo que en su momento lo trató muy bien Benedicto, ¿no? Que hemos perdido el sentido común. O sea, yo siempre digo lo mismo acá, que hoy por hoy más que santidad yo pido salud mental, ¿no? Porque nos encontramos con gente que no puede, que estamos
y al contrario, decir justamente algo que es de sentido común puede resultar absolutamente transgresor, polémico y digamos, y fascista, ¿no? O sea, al decir que un hombre es hombre y que una mujer es mujer, lo que pasó en España hace unos años, que decían las mujeres tienen vulva y los niños tienen pene. No, una herejía, eso fue una herejía. Es una herejía. ¿Cómo vas a decir eso? Decir que mi sotana es de color negro y que no es de otro color. Bueno, no, cada uno depende de cómo la vea. Pero plantear estas cosas hoy, que no van a lo religioso, ni siquiera están en la base elemental del mundo natural, pero como la gracia supone la naturaleza, tenemos una naturaleza que está destruida, que está corrompida, y hemos perdido el sentido de la realidad. Entonces, hoy por hoy, el famosísimo principio de no contradicción, aquello que se digamos antes en el colegio, ¿no? Nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto, ¿no? Nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto, ¿no? Yo puedo ser ser humano y cenizas, o ser humano y cadáver, como Felipe que está allá, allá al costado, ¿no? Sí. Pero no al mismo tiempo. O sea, yo voy a ser como Felipe cuando me muera, pero no al mismo tiempo. Yo no puedo estar vivo y muerto al mismo tiempo, Claro. ¿no? Bajo el mismo respecto, ¿no? Poder tener muerta la mano y vivo el cuerpo, pero no todo entero. En fin, bueno, esto es lo que se ha perdido hoy. Entonces, alguien que no acepta este principio de no contradicción no va a aceptar no solamente los dogmas o la moral cristiana, no va a aceptar la realidad. Entonces ya uno no puede conversar. Ese es el punto. Hay un problema de fondo también, incluso hasta lingüístico, hasta de sociabilización. Uno parece que con ciertas personas ya no habla la misma lengua, por más que hablamos perfectamente castellano. Claro. Además porque empiezan primero con un respeto, después con una promoción, para terminar finalmente en una obligación. Claro, exacto, es una imposición. Y son todas herejías modernas, herejías, lo digo de modo irónico, ¿no? Herejías modernas que tienen también su, entre comillas, de vuelta con ironía, su inquisición. O sea, hay inquisición progre, que si uno no dice lo que está de moda, si uno no opina como todo el mundo, y entonces, por lo tanto, te cae la inquisición. Claro. Como docente, como periodista, como sacerdote, como lo que sea, como médico. Lo más triste es que la persecución no llega ni siquiera de protestantes ni de ateos, sino dentro de la misma iglesia y a veces dentro de los mismos sacerdotes y obispos. Sí. Y bueno, parece que esos sacerdotes o obispos, lo que sea, no dejan o sea, no porque son gente, entre comillas, de iglesia, no por eso dejan ser hijos de nuestro tiempo. Entonces, si a un niño desde pequeño yo le dije que tiene que tolerar todo, de que no hay verdades absolutas, de que cada uno puede hacer su camino de felicidad, y pasa el tiempo, y vaya a saber que entró al seminario, aún más el seminario, donde no le dieron bien las pautas, donde no explicaron el magisterio de la iglesia, no explicaron el catecismo elemental básico, y termina siendo sacerdote, y después pongámosle que sea obispo, el orden sagrado no le anula todo lo anterior que es natural. El orden sagrado no hace milagros respecto de la naturaleza. Uno sigue siendo el mismo ser humano, el mismo miserable que era antes, pero ahora con un sacramento más. Pero no es que lo transforma como si fuera, no sé, qué sé yo, el Chapulín Colorado. No, nada. No se transforma. Uno sigue siendo el mismo, pero con un sacramento más. Pero no hace milagros en cuanto a la naturaleza. Yo no dejo de ser hombre. Yo dejo de tener todo mi background intelectual, espiritual, familiar, cultural que tenía antes. Soy hijo de mi tiempo. Ahí está la importancia justamente de las casas de formación, de que no acepten a cualquiera al orden sagrado, al sacerdocio, sino y después que se lo forme bien, ¿no? Es la gran crisis que tenemos hoy. Así es, padre. Bueno, ya nos ha dicho algo acerca de la siguiente pregunta, pero pues quisiera también como contextualizar esta parte, y es, ¿qué le espera a la iglesia después de la cuarentena? Bueno, en primer lugar espero que abran, que abran las iglesias. Es la cosa más triste que me ha tocado vivir a mí
y cansadora a su vez también, ¿no? Porque hay muchos sacerdotes muy buenos, ojo, que han trabajado incluso a tiempo y destiempo, lo sé, no solamente en los sacramentos, también en la parte incluso social, hay muchos buenos sacerdotes, pero después también hay muchos otros que por miedo, por temor han dejado los templos cerrados, incluso, y lo digo con conocimiento de causa, incluso contra la voluntad de los obispos. Es que los obispos le decían, miren, ustedes tienen que recibir a la gente si van a confesarse, y algunos curas tenían miedo. Esto fue para mí lo más escandaloso, pero por lejos del tema de las cuarentenas. Un cura con miedo a la muerte, me parece una cosa tremenda, me parece escandalosa. ¿Qué viene después? Y bueno, lo que más o menos hacíamos antes, de estos dos posibles escenarios, aquella gente que se acostumbró al tema del no sacramento, a la, entre comillas, comunión espiritual, a la, entre comillas, digo también el acto de contrición perfecto, etcétera, y que después, bueno, nos acercan a los sacramentos. Esto, si uno se pone a ver un poco algo parecido, pero no es ni cercano, pero parecido a esto, pudo haber sido la suspensión del culto en México, en el tiempo de los cristeros, donde el culto público fue suspendido con un montón de mártires. Digo que es parecido, pero muy lejano, ¿no? Costó mucho tiempo que la gente de vuelta, poco a poco, vuelva al sacramento, porque habían pasado 3 años sin culto público, ¿no? Y eso que tenían los mártires, o sea, ellos volvieron mucho más rápidamente, y un pueblo heroico como es México, fervorosísimo, ¿no? Pero en el resto yo creo que va a costar muchísimo. Sí. Padre, por último, me gustaría pedirle un mensaje para todas las personas, para que permanezcan firmes en la fe y ante cualquier tribulación o persecución poder gritar con orgullo y alegría, viva Cristo Rey, como lo hicieron nuestros cristeros. Il Covid ci ha lasciato un'eredità. Cari fratelli nella fede, prepariamoci ai più grandi attacchi verso l'Eucaristia. Prepariamoci a vedere Gesù legato, violentato, zittito, maltrattato, ancor di più. E da chi? Proprio dai sacerdoti del Tempio. Perché? Sì, perché accettano tutto quello che il famoso Comitato della Salute ordina loro. Ma questo, ci si domanda ora, è un ordine solo del Comitato, del governo ateo che abbiamo a Roma? Oppure è una condivisione voluta? Perché qui adesso la domanda c'è da farcela. Perché come mai un'obbedienza così? Abbiamo visto per anni maltrattare la parola di Dio, maltrattare la Vergine Maria nelle certe dichiarazioni, abbiamo visto smontare tutto e adesso l'Eucaristia. Una volta smontata Maria, ok, una come noi, che Loreto non è la portata dagli angeli, ma è una casa normale, muri normali messi lì da qualche costruttore, smontata la sua immacolatezza e la sua assunzione in corpo e anima in cielo. Dopo smontato tutto ciò, ovviamente se smontiamo Maria come Madre di Dio, perché? Perché non è più Madre di Dio, ma è Madre di Gesù, allora poi l'Eucaristia è l'ultimo atto. E questo è da dire, non possiamo tacere, perché qualcuno dice che il buon tacere non fu mai scritto. Sì, certo, in alcuni casi c'è da tacere, in alcuni casi, per un buon vivere e per evitare liti. Il buon tacere non fu mai scritto, questo è vero, ma davanti alla nostra fede, davanti agli attacchi all'Eucaristia, il buon tacere è solo demoniaco e lo si vede. E cosa dice il nostro Andrea Zambrano della Bussola Quotidiana?
Giù la mascherina, il nemico numero 1 è l'Eucarestia, come no. Abbiamo lo Stato grande liturgo che indica l'Eucaristia come nemico pubblico numero 1 e i vescovi mandarini che fanno? Acconsentono. Toglietevi la mascherina e ammettetelo, il nemico è il pane angelico. Bisognava salvare il seme, esporlo, adorarlo, affidarsi a lui. Invece lo abbiamo tolto alla vista di tutti, arrestato sull'altare e adesso lo additiamo come veicolo di contagio nemico pubblico numero 1. Persa la credibilità nel momento della prova, con che autorevolezza potrete parlare delle vostre cattedre insegnando e ammonendo? No, Zambrano, guardi che qui ormai l'ammonizione e l'insegnamento non ci deve più essere e lo abbiamo capito bene quando qualcuno, lo sappiamo chi è, disse che non dobbiamo fare proseliti, che le mani giunte non ci devono essere, picchiettando sui bambini all'inizio del suo papato, picchiettando sulle mani dei bambini, giù le mani, tienile giù dritte, nemmeno mani giunte si può, ok, sì, è iniziato tutto così, così, smontando la nostra fede, smontando la religione cattolica, per che cosa? Per chi? E lo sappiamo bene, per chi? Lo sappiamo bene, per dare ragione a Satana. Non facciamoci illusioni, dice Zambrano, e non indoriamo la pillola. Questa lunga e estenuante stagione pandemica ci ha lasciato un'eredità pesante da affrontare, un sistematico attacco all'Eucaristia. Chiamiamo le cose con il loro nome e prendiamo atto che quando tutto sta tornando alla normalità, seppur a fatica, la vittima è proprio il corpo di Cristo. Eravamo abituati a vederlo attaccato nei sacrilegi, nelle processioni blasfeme degli LGBT, ma erano troppo eclatanti e facevano impressione. Siamo andati oltre e non abbiamo riparato. Ci siamo avvezzi a vederlo sotto attacco nelle dottrine progressiste, nelle caustiche concessioni per divorziati, risposati o omosessuali conviventi e benedicenti, nel cosa vuoi mai che sia il peccato, ma anche qui la Chiesa ha soprasseduto, blaterando di misericordia e di rigidità. E ora lo vediamo sotto attacco diabolico e nascosto sotto forma di igienismo. E ancora i vescovi non se ne accorgono, accercati come sono dalla paura di indispettire uno Stato di cui ormai sono diventati gli ufficiali in talare e rocchetto. Caro Zambrano, i vescovi non sono accecati dalla paura di indispettire uno Stato. I vescovi sono paurosi nei riguardi del loro capo. E allora cosa vogliamo dire, cari amici? Una cosa sola: il tradimento è palese. Il Papa regnante, perché diciamolo, è lui che sta regnando, ma sta regnando come nemico di Cristo, grande nemico di Cristo. E noi cosa facciamo? Niente. Noi preghiamo, vogliamo bene sempre di più a Gesù e ai fratelli, sapendo bene che i figli di Satana ci sono, e soltanto la grazia potrà portarli ancora veramente a Cristo. Ma attenzione, perché il martirio non piace a nessuno. E allora l'ateo, questo governo ateo, che ne farà di tutti i colori ancora contro Cristo, contro i cristiani, per zittirli, è attivo più che mai con l'adesione di chi? Di tutta la Chiesa, e che per Chiesa non intendo noi, non intendo noi cattolici che difendiamo l'Eucaristia, ma quella Chiesa con la C minuscola che aderisce a tutto,
senza più portare Cristo nel cuore della gente. E le anime scenderanno giù nell'inferno perché i peccati sono così tanti e così grandi da far morire già le anime su questa terra. Anche ieri, andando in città, guardando queste giovani con le natiche nude, con atteggiamenti scostumati, con atteggiamenti da far rabbrividire la pelle, anche a una persona che non crede in Dio, da far rabbrividire, ecco che allora abbiamo capito queste anime, povere anime, fra 5, adesso avranno 17-18 anni, alcuni 20, alcune 15, ma fra qualche anno, senza l'insegnamento buono nelle famiglie e nella Chiesa, queste anime si perderanno ancora di più e ci vorranno gli psichiatri, e lo psichiatra gli darà gli psicofarmaci, e gli psichiatri oppure cosa faranno? Andranno a Buddha, andranno da Maometto, andranno con i gay, andranno con chi? Cari miei, pensiamoci, perché qui veramente c'è in ballo la salvezza delle anime e loro lo sanno, i vescovi lo sanno, ma cosa fanno? È più facile stare lì comodi piuttosto che dividersi tutti insieme, e sono tanti quelli credenti, ne sono certa, di quelli che tengono l'Eucaristia, compresi i sacerdoti, e ve ne sono tanti, invece che dire no, questa è la Chiesa Cattolica, non è quella in cui stiamo vivendo, stanno lì e attendono, perché dicono che bisogna vivere anche nel silenzio. Ma il silenzio poi certo è Gesù che opera, è Dio che opera, quando vorrà farà cadere tutto, ma come farà cadere tutto? Come farà cadere tutto? Un giorno, un tempo c'è stato il diluvio, adesso lascia fare, ha tolto lo spirito, ha tolto il suo spirito da questi uomini, e questi uomini massacreranno i popoli. Sì, li massacreranno. Come? Come non lo sappiamo ancora, se con le guerre oppure con la persecuzione, ma ci massacreranno. Aspettiamocelo, E poveri i nostri figli che cresceranno senza valori, senza niente. Perché? Perché è questo che dà fastidio. I valori danno fastidio quelli. La civiltà dell'amore dà fastidio. Andiamo avanti con la lettura di Zambrano. Venerdì sera il comitato tecnico scientifico è arrivato a scrivere questa bestialità. Il momento liturgico dell'Eucaristia che l'officiante volge dapprima a se stesso e successivamente distribuisce ai fedeli rappresenta una delle fasi più critiche per la possibilità di diffusione interumana del virus. Abbiamo lo Stato grande liturgo che adesso può permettersi nero su bianco di raccomandare la distribuzione della comunione sulla mano. Non capiamo ancora? È l'Eucaristia il rischio, il pericolo maggiore, è l'ostia la crisi, è il pane celeste il nemico pubblico numero 1, e questa convenzione espressa con sicumera da un comitato di pseudoscienziati dei quali non conosciamo i nomi né i cognomi di un governo ateo è accettata senza colpo ferire dai vescovi che permettono che si dica questo del corpo di Cristo. Con questa logica l'Eucaristia rappresenterà un pericolo anche per tutti gli altri virus del futuro. Arriverà il virus vatte la pesca o il batterio pinco pallino. La prima a rimetterci sarà lei e con lei noi. È evidente che per poter scrivere una bestialità del genere, che tra l'altro non ha alcuna base scientifica, perché ormai lo sanno anche i bambini, che a patto che non si tossisca in faccia al fedele o si starnutisca davanti a lui, la trasmissione del virus non c'è. Il CTS ha avuto carta bianca e mano libera, una concessione che ha potuto prendersi perché vescovi e cardinali italiani hanno derogato al loro ruolo di guida, cedendo appunto la guida a un comitato di salute pubblica che ha dettato le regole a piacere.
Ma in fondo questi vescovi hanno fatto poca fatica ad accettare questi schiaffi ministeriali che derubricano il corpo di Cristo a mero cibo da dispensa e riducono la loro autorità a quella di mandarini, capaci ormai solo di chiedere il permesso allo Stato anche per togliersi un paio di guanti. Avevano già accettato gli schiaffi all'Eucaristia con le derive dottrinali, con le eresie più o meno mascherate dell'Eucaristia come diritto. Arrivare a questo punto è stato facile e per poter scrivere che l'Eucaristia rappresenta il momento di maggior rischio e imporre con timbro questurile la comunione in mano, il percorso è stato spedito. A febbraio, con il lockdown ancora lontano, a messa la comunione distribuita in mano era già prassi e tutti zitti. Poi è arrivata la quarantena, lo stop alle messe col popolo e allora ci è stato detto che bisognava consolarci con la comunione spirituale. Lo abbiamo fatto addomesticati. Nel frattempo ci è stato proibito di recarci in chiesa per poterla ricevere fuori dalla messa. Qualcuno ha pensato di spedirla come pacco postale ai fedeli a domicilio e anche qui abbiamo taciuto. Il punto più basso lo abbiamo visto con l'irruzione dei carabinieri in chiesa durante la messa, proprio nel momento in cui il pane degli uomini diventava pane divino. Arrestata l'Eucaristia, multato il prete e anche qui tutti zitti. Nessun vescovo indignato, nessuno che abbia alzato la voce per un sacrilegio che il solo Vittorio Sgarbi, capite, ha ritenuto di dover denunciare alla giustizia. No, scusatemi, non solo sono stati zitti, ma hanno difeso anche il carabiniere. Sì, il vescovo della zona dove è successo ha difeso. Il sacerdote ha fatto male ad avere le persone in chiesa. Scusatemi, ha fatto male, era una messa per i defunti del Covid, lì c'erano i parenti che piangevano. Vergognosi! Con la ripresa delle messe a maggio abbiamo rivisto l'Eucaristia, ma ci è stata data con sacrileghi guanti in lattice e obbligatoriamente in mano. I parroci più arditi hanno addirittura sconsigliato di inginocchiarsi, ovviamente senza spiegare come si trasmetterebbe il contagio. E adesso siamo all'altro ieri. La potremo ricevere di nuovo senza i guanti, ma non in bocca. Intanto sono saltate senza colpo ferire le devozioni eucaristiche più amate come la processione del Corpus Domini. Nei mesi di aprile e maggio, vescovi e lacchè clericali hanno idolatrato gli scienziatoni come eroi, senza curarsi di che cosa in realtà molti di loro andavano sponsorizzando. Al professor Massimo Galli di Milano sono stati tributati anche da parte del mondo cattolico onori semidivini, eppure nessuno gli ha risposto in faccia quando ha detto che la messa non è necessaria né una priorità, riducendo l'ostia a un pane qualunque. Nessuno gli ha risposto per le rime, nessuno ha difeso l'Eucaristia. Il risultato è questo: l'Eucaristia come nemico pubblico numero 1. Toglietevi la mascherina e ammettetelo. Il nemico è il pane degli angeli. Bisognava salvare il seme, esporlo, adorarlo, affidarsi a lui. Invece lo abbiamo tolto alla vista di tutti e adesso lo additiamo come veicolo di contagio. Nemico pubblico numero 1. Persa la credibilità nel momento della prova, con che autorevolezza potrete parlare dalle vostre cattedre insegnando e ammonendo? Oh, scusa Zambrano, ma quali insegnamenti? Non ci sarà più nessun insegnamento, già erano scarsi prima, adesso poi non ci saranno più. Non ci saranno più! E come potranno dire certi vescovi e certi sacerdoti che Gesù è buono, che Gesù è con noi, che Gesù ci ama, quando l'hanno disprezzato fino a crocifiggerlo, a offenderlo in questo modo senza ribellarsi? Noi aspettiamo e con l'aiuto della Santa Vergine, che non è una come noi, ma è in mezzo a noi, è con il popolo credente e con il popolo fedele al suo figlio Gesù, che è Dio, non dimentichiamolo, è Dio, noi andiamo sicuri. E per terminare, lo possiamo dire?
sia chiaro una volta per tutti che Conte, il signor Conte messo lì dalla massoneria, fa parte di quella gerarchia che comanda la Chiesa, è un gesuita. E i gesuiti, l'ho detto nei scorsi video, non sono cattolici. I gesuiti non credono nell'Eucaristia. E quelli che ci credono, quei sacerdoti o quei vescovi che ci credono, sono certa che anche loro stanno soffrendo. Ma qui stiamo parlando di Roma. Roma ha perso la fede. Roma con questo papato avrà sempre da mettere in parte l'Eucaristia, avrà sempre da perseguitare i veri cattolici. Non ci possono vedere, non ci possono vedere, perché? Perché sono atei. Sono atei, amici, diciamolo ad alta voce. Perché se non fosse così, non sarebbero al punto in cui sono, non si legherebbero con tutti musulmani, comunisti, atei o che dir si voglia, ma persino gli abortisti. Non si legherebbero con politici che vogliono la distruzione del cristianesimo. Mettiamocelo in testa, sono massoni atei senza Dio. Lo diciamo? Sì? E Padre Pio da Conte viene usato per comodo. Sì, per dire al mondo io sono di Padre Pio. No, scusatemi, Padre Pio se venisse sulla terra lo bastonerebbe per quello che sta facendo al popolo cristiano cattolico. E mettiamoci un'altra cosa in testa, che lì chi comanda non è solo Conte, che lui è il presidente, d'accordo, tutto il suo entourage, e ci sono dentro anche i grillini totalmente atei, blasfemi, che qualcuno si è permesso di dire, non ricordo chi, che la messa sarebbe da togliere. Sì, è stato detto pochi mesi fa, forse nel tempo del lockdown ancora, quando si doveva decidere quando aprire le chiese, la messa sarebbe anche meglio toglierla. Chi l'ha detto, ripeto, non mi ricordo, ma mi ricordo bene che è stato detto dai grillini, da un grillino. Perciò hanno a capo quel blasfemo di Grillo che io lo ricorderò sempre quando diede l'Eucaristia, come Eucaristia lui stesso, i grilli fritti. Da coloro che volevano difendere la fede e la tradizione cristiana, che è quella più bella in assoluto e più salvifica in assoluto, hanno avuto a che fare con questa gerarchia rossa, e noi sappiamo bene, e lo voglio ripetere, il rosso e il sinistro sono di Satana. Punto. Lo fanno molto delicatamente, sì, chiedendo permesso al governo, chiedendo permesso al comitato della salute. Tutte bugie. Vogliono eliminare la messa e sono 7 anni che stanno lavorando per questo. Sono 7 anni, fino a cambiare le parole, a metterle in più, persino con Maria che l'hanno smontata in tutti i modi e adesso la richiamano per che cosa? Per i migranti. Mamma, che vergogna! Mamma mia, ma cosa dovremmo rispondere davanti a Dio?